Puedes tomar tu lugar mientras. Creo que el ser humano descubre de qué está hecho cuando vive por situaciones que no esperaba, fuertes, un accidente, un imprevisto, una situación bajo presión. Hoy en día la sociedad está viviendo constantemente en una presión cada día, la amenaza, la inseguridad. Salimos a carretera y no sabemos qué va a pasar, pero vamos confiados, vamos tranquilos. Algunas veces yo, cuando trabajé en el taller, en la refaccionaria, yo miraba que había gente que iba de paso y sus carros se descomponían. Yo con toda tranquilidad, todos tranquilos les daba los presupuestos, hablábamos de las reparaciones. Y un día yo me puse a pensar, ¿realmente traerán dinero para pagar? Porque uno les habla, te va a costar tanto y ya, ¿no? Pero ¿realmente traerán dinero? Y cada vez que yo tomo el camino me acuerdo de eso. Y le digo, Señor, evítame que me accidente, que pase algo. Porque es pérdida. Uno va con el tiempo medido, planea regresar tal día, tal hora para poder seguir con el trabajo. Uno planifica su vida. Y los imprevistos, las urgencias. Veníamos en el camino y una noticia lamentable de una amiga. Le digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos regresamos? No nos regresamos. A las 6 de la mañana una noticia y por teléfono le dije, necesitas de mi ayuda, yo me quedo, yo veo cómo le hago para el culto, pero no puedo dejarte. Y me dice, no hay problema, vete, ya gracias a Dios está fuera de peligro todo. Entonces tomamos camino y en el camino la otra noticia, y esto me llevó a reflexionar, ¿qué hacemos cuando estamos bajo presión? Y el Espíritu de Dios me lleva a una historia que hemos leído algunas veces, pero quiero que prestemos atención a unas palabras que tiene ahí. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Hay una palabra ahí, o más bien unas palabras que forman una descripción interesante. Daniel capítulo 6, versículo 10, así como están, vamos a dar lectura, honrando a nuestro Dios que es 3 veces santo. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Lo último dice, como lo solía hacer antes. Quiero que volvamos a leer esa última parte. ¿Cómo dice? Como lo solía hacer antes. Y esta palabra antes, parece que hubiera habido un antes y un después. Porque si no, simplemente hubiera dicho como lo solía hacer y ya. Hay momentos que nosotros dedicamos tiempo a la oración porque nuestro tiempo nos da, por cualquier cosa. Y hay momentos que no, cambian nuestros hábitos, nuestros tiempos. En otros momentos, si me refiero a un cristiano que le gusta tener comunión, a un cristiano que le gusta buscar de Dios, hay momentos que dedica la lectura de la Biblia como una prioridad. Hay momentos que el ayuno es otra prioridad. Pero nuestras costumbres no deben de cambiar bajo cualquier circunstancia. Daniel se enfrentaba a una situación bajo amenaza. Daniel estaba enfrentando una adversidad moral y espiritual. No era física, no era un problema secular, no era un problema de enfermedad, era una situación de amenaza, una situación que estaba poniendo en riesgo su vida y la de sus amigos. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel que entraron al horno de fuego? Bueno, estaba en juego la vida, porque era muy claro el edicto que se había firmado. Dije hace un rato, enfrentamos situaciones. ¿Y qué hacemos? Daniel se acordó que había hecho algo, que practicaba algo. Y dice la Biblia que él buscaba las puertas que daban a Jerusalén. Observemos algo ahí. Cuando Daniel mira las puertas que dan hacia Jerusalén, quiere decir que necesita que su casa se alimente de la presencia de Dios. Abrir puertas. Su hábito determina su objetivo. Su hábito determinará lo que él quiere. Y eso quiero que te quede aquí, porque dice el versículo, como lo solía hacer
había un hábito. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es la esencia de tu vida cristiana? Si alguna persona te dijera, hermano, ¿cómo pasaste esa prueba? ¿Cuál fue tu fortaleza en esa lucha? ¿Qué dirías? ¿La oración? ¿La lectura bíblica? ¿O vas a decir, ay, es que cada día me hablaba mi hermana para orar juntos? ¿O cada día me hablaba mi suegra, mi madre para orar juntos? Está bien que tengamos quien nos llame, pero no hay nada mejor que nosotros hablemos con claridad. Es que yo tengo una costumbre cada mañana, cada día, y poder decirla sin vergüenza, decirla sin pena. El hábito de cada uno determina el objetivo de lo que enfrenta y de lo que quiere. Daniel no tuvo miedo al edicto, Daniel no tuvo miedo a la amenaza, Daniel no tuvo miedo a lo que se miraba venir, Daniel no tuvo miedo a las intenciones de aquellas personas que se habían levantado directamente contra él, porque él tenía un hábito que nos enseña en este versículo, que él daba gracias a Dios y oraba. Cuando daba gracias a Dios y oraba, nos dice que su costumbre es igual de firme que su fe. Hay gente que tiene fe, pero no tiene la costumbre de orar. Hay gente que tiene fe, pero no tiene la costumbre de leer la Biblia. Cuando tu costumbre es igual que tu fe, te dicen, oye, pero es que a las 10 de la mañana tú ya tienes que estar allá. Dices, no, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Y no le das prioridad a otra cosa. Tu prioridad es la costumbre que tienes en tu hábito con Dios. Eso es paciencia, tranquilidad, no te preocupa. Te levantas temprano a la misma hora, te pones a orar, y aunque sientes que el tiempo se está acabando, tú te pones a orar, te pones a leer, meditas en Dios. Le dijeron a un pastor, ¿por qué usted sale hasta las 10 de la mañana de su casa? No lo vemos salir más temprano. Dice, hermano, porque desde las 5 de la mañana yo ya salí. ¿Cómo? Si nadie lo ve salir a las 5. Ustedes ven mi cuerpo a las 10, pero desde las 5 de la mañana yo ya salí y anduve en la casa de todos orando por cada uno. ¿Comprendieron? ¿Cuál es tu hábito? ¿Cuál es tu costumbre? La costumbre de Daniel era tan firme como su fe. Por eso es que cuando vino la adversidad, Daniel no se preocupó. Daniel no estuvo diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a orar, pero si me ven que voy a orar. Dice la Biblia que él abrió las ventanas, las puertas y oraba como lo sabía hacer. La diferencia es que ahora había un edicto contra él. En él no había diferencia, él lo hacía igual. No sé si me estoy explicando. La diferencia es que había un oficio contrario a su persona, pero él sabía que había un Dios poderoso. Los enemigos conocían a Daniel, conocían sus costumbres, pero no conocían su fe y su Dios. Y era el momento de presumirles cómo es su fe y quién es su Dios. Esto quiero que te quede claro, porque cuando pasas por un problema, pasas por una adversidad o por las malas intenciones de alguien contra ti, tienes que demostrar quién es tu fe y quién es tu Dios. ¿Cómo es tu fe y cómo es tu Dios? ¿Hasta dónde es capaz tu fe de llevarte y hasta dónde va a glorificarse Dios en tu vida? No dejes llevarte por un impulso. No dejes moverte por un deseo humano, carnal, por un sentimiento que al rato puede afectar tu relación social y al rato puede afectar tu relación con Dios. Aquel hombre estaba en la puerta, terminó el culto y me dijo, don Elías, cuenta con nosotros, tenemos toda la gente para hacer lo que debemos hacer, nada más basta con que me autorice, usted no se va a involucrar. Yo me le quedo viendo y le dije, muchas gracias por su intención, pero mi respuesta es un no. Yo quiero salir a la calle con la frente en alto, saber que es Dios quien se ha glorificado. Movió la cabeza aquel hombre y me dijo, pero nadie sabrá. Le dije, sí, Dios y mi conciencia, ya no voy a orar a gusto. A los 8 días vuelve y estuvo aquel hombre sentado solamente observando. Terminó el culto y me dice, quiero que ore por mí, porque lo que usted no se atreve a hacer, yo he estado pensado hacerlo sin su autorización. Le dije, ¿qué quiere que ore? Que Dios me dé la fuerza que tiene usted, porque de verdad estoy a punto de yo dar la orden, aunque usted me diga que no. Oramos y le dije, tome las cosas y póngalas en manos de Dios, pasemos al altar. Y aunque el culto había terminado, lo llevé al altar, se hincó y le dijo a Dios, ayúdame.
porque siento que la sangre me hierve. Y si el pastor no hace algo, yo siento que lo voy a hacer en su lugar. Pasó el tiempo y aquel hombre, cuando vio lo que Dios hizo, volvió a la iglesia. Él no era cristiano. Volvió a la iglesia y me dijo, quiero decirle algo. Se habla de usted, pero cosas buenas. Y le dije, a Dios la gloria. Quiero que comprendas que en tu adversidad, en tu problema, se va a demostrar de qué está hecha tu fe. No de qué estás hecho cuando tienes abundancia, tienes todo. Daniel estaba enfrentando una adversidad. Y yo quisiera poder preguntar algo. ¿Por qué Daniel decide hacer lo mismo cuando la vida no era la misma? Repito esto. ¿Por qué Daniel decide hacer lo mismo cuando la vida no era la misma? Antes del edicto, él oraba. Antes del edicto, él cantaba a Dios. Antes del edicto, él adoraba a Dios. Antes del edicto, él tenía una comunión con Dios, pero no cambió. Eso quiere decir que él estaba seguro que su Dios es el mismo de ayer, de hoy y el de mañana. No importa que cambie hoy las cosas, no importa qué novedad tengamos en la vida. Salgo de la casa y me dice un vecino, oiga vecino, ¿a su carro lo poncharon o estaba ponchado así? Le dije, no entiendo. Dice, es que mi carro lo poncharon intencionalmente. Me muestra la foto, la evidencia, y le dije, pues no sé qué decirle, porque yo salí y regresé, mi llanta estaba ponchada, pero creo que sí se ponchó, digamos, naturalmente, no fue intencional. Dice, porque yo le iba a decir, si alguien nos está ponchando las llantas, hay que ponernos a vigilar y denunciarlo. Esto me llevó a reflexionar y dije, vamos a orar por eso. Y dije hace un rato, Dios me dio esta palabra y me llevó a entender que si tú mantienes tus mismos hábitos de comunión con Dios, no importa qué noticia se agregue a tus preocupaciones. Tu mismo hábito hará que Dios se glorifique. Vayamos a comprender algo. Dice la Biblia que el profeta Daniel vio la gloria de Dios y ayunaba y buscaba de Dios una respuesta. Y llegó el ángel y le dijo, mira, yo ya venía, pero había un demonio, había una fuerza, una potestad que me impidió llegar. Eso quiere decir que Daniel, sin importar lo que pasara, seguía haciendo lo mismo. Oraba a Dios, ayunaba a Dios, clamaba a Dios, se postraba ante Dios, ponía su frente al piso y sabía cómo humillarse delante de Dios. Hasta que llegó el ángel. Y no es el mismo profeta, pero hay otro profeta que Dios le dijo, acompáñame por si quieres leerlo. En Habacuc capítulo 3 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. No importa lo que esté pasando. Habacuc en capítulo 3 versículos 17 al 18 vas a encontrar que dijo, no importa si la cosecha no viene, no importa si las vacas no tengan crías, no importa si me va mal en el negocio, no importa. El hábito y la costumbre del profeta Habacuc es, yo me gozaré, yo me alegraré, yo daré la honra y la gloria a Dios. Este hábito lo llevó a escuchar algo de parte de Dios que le dijo Dios al profeta, si ves que la respuesta tarda en llegar, no te muevas, espérale, porque va a llegar. No importa que no te vaya bien, no importa que la noticia sea contraria, no importa qué pase, no te muevas, que tus hábitos y tus costumbres sean las mismas. Y vas a ver que Dios se va a glorificar. Dice Habacuc, si va a florecer la rosa o no florezca, no me importa. Si va a salir un buen animal de una vaca, no me importa. O sea, lo que pase alrededor no me va a mover. Yo me alegraré, yo me regocijaré, yo me gozaré en Jehová. Oiga, vecina, ¿y qué le pasó? ¿Le pusieron la luz? No, pero tú suelta una sonrisa. Ya llegará el día que tendré la luz. Oiga, vecina, ¿y ya le conectaron el agua a su casa? No, pero Dios es bueno. No sé si me estoy explicando. Que no llegó el cheque de la quincena como debía llegar. O llegó, pero ahora llegaron más grandes los gastos. Tú gózate en el Señor. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Conoció un pastor que cargaba en una bolsa de su equipaje unos zapatos rotos, viejos. Y yo notaba que cuando íbamos a descansar, este pastor se quitaba los zapatos y se ponía aquellos zapatos viejos y rotos. Me le quedo viendo y le dije, hermano, si quieres te presto unas sandalias, te traigo extras. No, hermano, me llamó la atención que se negaba a las chanclas, sandalias que yo le pudiera ofrecer.
A veces yo acostumbro a quitarme los zapatos y andar con el pie a ras para poder sentirme relajado. Es estimulante andar con el pie a ras en el piso. Y yo miraba que él se ponía y se hincaba. Y un día le pregunté, en esos días ya para salir, le dije, hermano, tengo una curiosidad. ¿Por qué te pones esos zapatos viejos y rotos para orar? Dijo, es que de ahí me sacó Dios. Y cada vez que oro, me acuerdo cómo Dios se glorificó. Y me empezó a contar su testimonio. Y le dije, ¿cómo quisiera traer espacio en mi celular para grabarte? De verdad que es impactante. ¿Cómo es que de la nada Dios te ha levantado y hoy te tiene ministrando su palabra? Y le dije, ¿y cuándo vas a deshacerte de esos zapatos? Dijo, a donde yo vaya los voy a llevar. Es la evidencia de lo que Dios hizo conmigo. Tus hábitos, tu costumbre, no tiene que cambiar aunque cambie la noticia. Aunque el sol caliente de más, o este día cayó una tormentota y te mojaste. Por cierto, conocí un pastor que salía para ir a estudiar al instituto a las 3 de la mañana y se llevaba 2 cambios de ropa porque se mojaba en las lluvias y no tenía para comer. Y llegaba, se ponía la camisa del uniforme media arrugada porque no tenía cómo plancharla, pero él estaba puntual a cada clase del instituto. Muchas veces su familia le dijo, oye, ¿por qué no dejas de estudiar? No hay que moverte, no tienes dinero. Y dijo él, si Dios quiere que yo me prepare, yo voy a estudiar. Y en ese tiempo estaban a punto de colgarlo, ahorcarlo con los hermanos de la iglesia por predicar el evangelio. Aún así, llegó el momento que le dijo a su pastor, hermano, yo ya no puedo ir, las amenazas son fuertes, necesito que te hagas cargo de la iglesia. Y hoy es el pastor de aquella iglesia. Dice la Biblia, aunque falte, ¿qué es lo que tú te propusiste que nunca falte en tu casa? Y hoy tienes que aprender a decir, aunque me falte eso que yo quise, que no faltara. Quiero que quiero que medites en esto, porque la oración, en medio de las circunstancias más difíciles, se convierte en la oración más poderosa. Aleluya. La oración, en medio de circunstancias más difíciles, se convierte en el arma más poderosa. Y si tú no tienes ese hábito de orar, vas a arrancar a partir de ahí y va a ser tarde tu oración. Pero cuando tu hábito es el mismo, no te preocupes. Llevas la velocidad correcta para llegar a tiempo cuando Dios va a cumplir. Dice la escritura de un hombre que hizo algo sorprendente. Y dice la Biblia que cuando este hombre estaba en aquel lugar, cuando este hombre lo habían asegurado para que no hiciera lo que había hecho, y la causa que lo llevó ahí fue algo sencillo, digo sencillo, porque dice la Biblia que él iba caminando con su compañero y allí en la esquina, en la calle, había una muchacha divina que le gustaba adivinar y sus dueños hacían negocio con ella. Dice la escritura que cuando él pasaba, aquella mujer gritaba, son siervos del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Pablo se detuvo, reprendió a aquel demonio y se fue, y la muchacha ya no pudo adivinar, ya no fue negocio para sus amos. Nada más por eso le dieron tremenda golpiza a Pablo. Dice la escritura que lo golpearon, lo lastimaron, lo hirieron, casi lo desnudaron, dice la historia. Las ropas quedaron rotas, sangrando por todos lados, sin curar sus heridas. Lo metieron a la cárcel y viene una orden al oído del carcelero y le dicen al carcelero, mételo al calabozo más profundo. ¿Y sabes dónde estaba eso? En lo más profundo de la cárcel. Había osamenta humana donde muchos habían muerto, había infecciones, había enfermedades y él llevaba las heridas vivas, la piel la llevaba sangrando. ¿Qué le esperaba al apóstol Pablo y a su compañero? Le esperaba lo peor. Le esperaba lo más indignante. Y dice la Biblia que llegaron, los metieron y todavía les pusieron los cepos y cadenas. ¿Qué es un cepo? Es una prensa para inmovilizar a la persona. Ellos no podían moverse. Lo que el diablo quería era acabarlos en la cárcel,
pero había una costumbre que Pablo tenía, había un hábito que Pablo tenía, había algo que no podrían ponerle cadenas, no podrían ponerle cepos, no había forma de cambiar esos hábitos. A las 12 de la noche, dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar. ¿Que oraron? ¿Quién sabe? ¿Que cantaron? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la oración en medio de circunstancias difíciles tiene respuestas poderosas. Cuando tus hábitos son los mismos, cuando no cambias tus hábitos, cuando no cambias tu costumbre. Dice la Biblia que allá en aquel lugar la cárcel tembló. Y no tan solo tembló, se abrieron las cadenas, no las de ellos, las de todos. Pero hay algo sorprendente que dice la Biblia. Y si quieres confirmarlo, ve a Hechos capítulo 16, en el versículo 23. Fíjate bien, en el versículo 23 al versículo 26 vas a encontrar esta porción. Pero hay algo que dice el versículo 25. Dice, y los presos lo oían. Tu oración, tu hábito no tiene que ser en silencio. Daniel nos enseña que al abrir sus puertas, al abrir sus ventanas, no era en secreto su oración. Y Pablo aquí cantando y Silas cantando y orando, no lo hacían en secreto, no lo hacían calladitos porque, ay, es que me duele. No, despacito, Pablo, mira, no, ellos hicieron a un lado el dolor, hicieron a un lado la dolencia física, oraron, cantaron, al grado que los presos oyeron. Este es parte del secreto que tienes que aprender de tus hábitos. Has orado en secreto, gloria a Dios. Has alabado en secreto, qué bueno. Pero llegará el momento que lo tienes que hacer en público porque la circunstancia lo amerita. No te escondas, no tengas miedo, no tengas temor. Levanta tus manos, ora, da gracias a Dios. No importa si en la cocina donde vas a comer, en esa cocina pública, fonda, restaurante, no estén acostumbrados a ver cristianos como tú. Tú da gracias a Dios y deja que Dios se glorifique. Dice la Biblia que lo que Pablo y Silas hicieron se oyó, y eso causó el efecto que cuando vino el terremoto, no tan solo Pablo y Silas quedaron liberados, sino también los presos quedaron liberados. Y no hablo de la libertad de la cárcel, hablo de la libertad del alma, del corazón, porque ellos hubieran salido corriendo y no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque Dios había hecho algo en su corazón. Llega el carcelero, ve todo abierto y se iba a matar pensando que se habían ido, hasta que escucha una voz adentro y que le dijo, no lo hagas, estamos todos aquí. Cuando el carcelero vio toda la escena, sabía que algo había pasado en el corazón de los demás presos y a él le faltaba eso. Y le dijo inmediatamente, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa pregunta sale solamente de una persona que lo que está viendo frente a él es un milagro de Dios. Y tienes que saber que tú eres ese milagro de Dios que otros tienen que ver. Tú tienes que saber que tu familia, que tú, tus peticiones son ese milagro que otros necesitan ver para ver que existe un Dios. Un pastor llega al consultorio y escucha que el médico le dice, Dios me sanó, Dios hizo un milagro, yo estaba igual que tú y no me operaron. Y el pastor todavía no le decía que él era cristiano. Y dijo en su mente, sí, el que todavía no sabe que soy cristiano, me está hablando que Dios sana y hace milagros. Creo que yo debo de estar mejor que él en la fe. Y le dije, hermano, y le dijo, dice, sí. ¿Y cómo se sintió? Pues en parte aliviado y en parte avergonzado, porque estaba frente a un médico que Dios lo había curado y el enfermo era el pastor que necesitaba un milagro. Le dije, no se preocupe, así nos permite Dios que pasemos enfermedades, porque Él se va a glorificar. Mira, Pablo estaba orando. Entre la historia de Pablo y la historia de Daniel y los principios y los hábitos de Habacuc, aprendemos que alabar a Dios es un símbolo de libertad. Te lo repito, alabar a Dios es un símbolo de libertad. Alaba al que está libre y está en paz. Porque el que está bajo presión, lo primero que dice, ¿y cómo voy a alabar a Dios si no tengo dinero? No está en paz, no es libre. ¿Y cómo voy a alabar a Dios si no tengo que comer y mi familia necesita la comida? No está en paz y no está libre. Solamente los que tenemos libertad alabamos a Dios, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Cuántas heridas? No lo sabemos. ¿Cuánto sangró Pablo? No lo sabemos.
¿Cuánto tiempo tardó allá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la presencia de Dios llegó inmediatamente en cuanto él empezó a alabar a Dios. A Pablo no lo detuvo la cárcel para su hábito y su costumbre. A Pablo y a Silas no lo detuvo la cárcel para decirle, oye Silas, ¿y qué vamos a hacer? Hasta que salió, fíjate bien, dice la Biblia que cuando Pablo salió, ya lo habían curado, ya estaba listo para irse, llegó un mensaje y le dijeron, mira, queremos que te vayas tranquilamente, no ha pasado nada, aquí como que no supiste, no estuviste en la cárcel, no te abrimos la piel. Y dice Pablo, a ver, van a despedir así a un ciudadano romano que fue juzgado, fue sentenciado y fue metido a la cárcel injustamente. Y le dicen, ¿eres ciudadano romano? Dice, sí. Problemón se habían metido aquellos hombres. Hasta que un hombre le dijo, ¿cómo es que tú eres ciudadano romano? ¿Cuánto pagaste? El mundo pensará que nosotros somos como ellos, que sobornamos y pagamos para los actos que no debemos pagar. No sé si me estoy explicando. Estábamos detenidos en el Estado de México, el grupo a las 3 de la mañana, y había unas personas interesadas por un café a esa hora, con unas camionetas que decían ser patrulla, pero no se podían mover nada porque literalmente estaban amarradas con lazo y con alambres, las puertas de la patrulla. Yo prefiero pensar que eran policías, que les tocó una patrulla solamente para estar ahí como módulo de seguridad porque no quería correr. Y nos querían infraccionar, buscaron muchos pretextos. Todo iba en regla, todo estaba bien, hasta que uno le dijo al otro, ya déjalos ir, son chivas que no dan leche. Nos empezamos a reír, lo que querían era su café, su chocolate, su café con pan. Nos dieron la licencia, la tarjeta, la póliza de seguro, los documentos y nos fuimos. Nos dimos cuenta que se quedaron enojados porque a las 3 de la mañana, ¿a quién no le quedaría bien un cafecito? El diablo quiere que tú caigas como otros han caído. El diablo quiere que tus costumbres cambien como otros han cambiado. Que tu alabanza no cambie. Entre Daniel, Pablo y Habacuc aprendemos que la comunión con Dios debe de ser pública, no exclusiva a un lugar encerrado. La oración es pública, tu canto es público. Mira, agarra tu memoria USB, tu bocina y súbele volumen. No te avergüences de Cristo. Tu celular, no te avergüences de Cristo. Una hermana me dice, hermano, páseme canciones de esas que usted canta y trae en su carro. Le puse canciones al USB y la hermanita se subía al transporte público y a 2 cuadras le dijo al chofer, oiga, apague su música o la bajo. Dice, pues bájeme. Se paró y dice, puede bajarse. ¿Cuánto le debo? No es nada, dice. Y se jala. Y le hace la parada al otro y se sube al otro y lo mismo le dice. Bueno, pasó el tiempo y los operadores sabían que esa mujer se subía con música. Y un día me dice, hermano, ya no me quieren dejar subirlos de transporte público. Pero hay una satisfacción. Digo, ¿cuál? Dice, es que en lugar de que me escuchen todos en una sola urban, ahora me escuchaban muchas urbans. Porque me bajaba en una y me subía a otra, me bajaba en una y me subía a otra. Miraba lo positivo. Le dije, hermana, ¿y cómo se siente feliz? Porque yo sigo caminando con mi bocina. Y me acordé hace años, un hermano cargaba una grabadora de esas que traían 2 bocinotas grandototas de doble cassette. Y no le daba vergüenza, la cargaba en el hombro y un morralito con varios cassettes de Tony Sauceda, Paulino Bernal. Y así andaba en la calle. Se iba al trabajo y lo corrían los patrones porque no dejaba su música. Ese hombre de Dios acaba de partir con el Señor hace unos meses atrás. Mira, tu comunión tiene que ser pública, no te avergüences, no cambies tus hábitos, no importa qué noticia te den hoy, no cambies tus hábitos. Sigue orando. Dice Dios a Habacuc, dije que Dios se lo había dicho. En Habacuc 2:3, si la visión tardara en llegar, si lo que tú estás pidiendo tardara en llegar, Habacuc 2:10 queda registrado para nosotros lo que él vivió, que Dios le dijo, no te muevas, espéralo, no tardará. Para ti iba a decir, hermano, ya pasó el tiempo. No,
es que los tiempos de Dios son perfectos. Para María y Marta, Jesús llegó tarde, pero para el propósito de Dios llegó a tiempo. Porque el propósito de Dios no era sanarlo, era mostrar su gloria en Lázaro. Para ti puede ser tarde, pero para el tiempo de Dios es perfecto. Vive como era Daniel, vive como era Pablo, vive como era Habacuc. Que no importa lo que esté pasando alrededor, que tu comunión sea pública y que la gente sea bendecida con tu oración. Te subes al transporte público, no ores por ti, ora por el chofer y todos los pasajeros. Que estén bajo la bendición de tu oración. Lo dije en una ocasión y no se me olvida. Una ocasión yo vi que subió una señora, yo estaba sentado atrás, a un lado de la escalera del autobús, y la señora sube, se persina y se le queda viendo al chofer y lo persina. Y se sube, qué bueno que no estaba hasta atrás porque iba persinando el autobús. Se sentía el papa ahí a todos lados. Yo me quedé viendo y observé por el espejo a aquella mujer. Yo dije, para mí es una vergüenza. Yo acabo de orar y oré por mí. No sé si me explico. A partir de ahí, cada vez que me subo al autobús, le pido a Dios por el autobús, por el chofer y los pasajeros. Aprendí que cuando vamos a viajar, le digo a Dios, protégenos a nosotros, pero también manda a tus ángeles que durante nuestro viaje, esos carros que van a viajar en este tiempo, estén bendecidos, protegidos. La oración debe de ser pública, no tiene que ser en secreto. Una vez orando en un carro le dije, Señor, danos la evidencia de que vas con nosotros. Minutos después vimos la evidencia y me dicen, oye, mejor no ores así, porque ya el susto no se me quita. Dios había hecho la evidencia. Daniel, cuando escuchó el edicto, se dio cuenta que estaba firmado, no le preocupó. Él tenía una costumbre con un Dios permanente y una fe inmortal. El hombre puede morir, pero la fe no. Escúchame bien, tú puedes fallecer, pero tu fe nunca vaya a fallecer. Cuando descubrimos que todo está empeorando, también descubrimos que Dios es parte de lo que está pasando para glorificarse en nosotros. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué estás descubriendo? Lo único que debes de saber, que descubres que Dios va a hacer un nuevo milagro en tu vida. Me dijo aquel hermano, yo no sabía que tenía esto en mi cuerpo. Dele gracias a Dios. Va a descubrir que Dios hace un milagro más en su cuerpo. Y me dice, ¿cómo estás seguro que Dios va a hacer un milagro? Porque cuando Dios tiene a una persona en sus manos y le permite que pase por una enfermedad nueva, es porque Él se va a glorificar. Amén. Moisés nunca había pasado el Mar Rojo y lo pasó una sola vez en su vida, y no él solo, con toda una nación rebelde. Y después, por esa nación rebelde, le estaba diciendo a Dios, mejor borra mi nombre, pero cúmpleles a ellos tus promesas. Siempre va a haber una primera vez en la cual vamos a ver a Dios obrando. Resultado de la oración, aquellos hombres que firmaron el edicto y fueron de chismosos para ver si oraba, terminaron con sus propias vidas, porque el edicto del rey se invirtió y aquellos hombres murieron. El carcelero que había azotado a Pablo se convirtió con su familia, ¿comprendes? Y los que se habían levantado contra Habacuc vieron la recompensa por haberse metido con un hombre de Dios. Quiero que comprendas, tu oración va a traer resultados positivos, favorables, y solamente vas a contestar una pregunta: ¿qué harás hoy en medio de lo que vives? Ponte de pie. Tú sigue levantando tus manos cansadas. Tú sigue levantando tu oración. Y eso que no he mencionado a un hombre que dijo, mis lágrimas se secaron. Ya no tengo lágrimas para llorar. Y me refiero al profeta Jeremías. Le conocen como el profeta llorón. Quiero que oremos. Padre, yo te alabo y te glorifico, Cordero de Dios, porque tu fidelidad, porque tu amor, porque tú eres para siempre, mi Dios amado. Porque en cada una de nuestras acciones, tú has estado ahí, Señor. Porque en cada una de nuestras etapas, tú has estado ahí, mi Dios amado. Porque en cada una de las noticias que nos dan, tú has estado ahí, mi Dios amado. Porque en cada uno de los momentos que el enemigo se levanta contra nosotros, tú has estado ahí, Señor. Por eso te alabo y por eso te glorifico, mi Dios amado.